¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este programa, un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de la arqueología prohibida, la arqueología desconocida, y para eso tenemos en nuestro programa a Pablo Novoa. Él es gallego, español, y ha desarrollado una veintena de trabajos, no solo trabajos independientes, sino también para revistas muy importantes españolas que tienen que ver con el misterio, con los descubrimientos, como les digo, arqueológicos no divulgados o de repente hasta prohibidos o poco conocidos, polémicos en todo caso. Y justo vamos a hablar hoy de su periplo por estas tierras, por Perú, y lo que él ha encontrado es realmente impresionante. Así que le damos la bienvenida a Pablo Novoa. ¿Cómo estás, Pablo? Hola. Además escritor. Muy bien, Rafael. Y de nuevo aquí, muy contento de estar nuevamente en la hermosa ciudad blanca de Arequipa y de estar contigo y recordar aquellas maravillosas experiencias vividas hace más de 2 años y nuevas experiencias que he tenido a lo largo de mi periplo por el recorrido por ese Perú misterioso y arqueológico. Sí, me cuentas que te faltan pocos lugares para realmente decir que conoces completamente el Perú, y no todos los peruanos podemos decir eso, pero cuéntame, en estos viajes que has tenido, ¿qué sitios has conocido? Cuéntanos un poco de tus viajes, dónde has estado, qué has encontrado. Bueno, este recorrido que he hecho, he empezado por Ayacucho, Abancay, Cuzco, Puno y ahora Arequipa. Y bueno, en realidad cada vez que viajo por Perú me quedo asombrado de todos esos maravillosos lugares arqueológicos y además sitios de poder, como me ha pasado en algunos lugares donde he medido con el péndulo energías increíbles dentro de los lugares arqueológicos. Quizás la experiencia más extraordinaria que he tenido en este viaje ha sido en Ayacucho, en la provincia de Cangallo, donde conjuntamente con un personaje poco conocido y además ni arqueólogo ni investigador, un simple empleado de un grifo en la provincia de Cangallo, que me ha llevado a conocer un lugar megalítico, para mí, después de haber recorrido casi medio mundo, uno de los complejos megalíticos más extraordinarios y más grandes del mundo, porque ubica más de 50 kilómetros cuadrados de extensión y donde se han ubicado cientos de menhires y decenas de crónex y un dolmen. Es decir, un sitio desconocido, y este señor empleado en grifo, el señor Cuba, gracias a él pude conocer este lugar. 6 horas de intensa caminata por la pampa a 4.300 metros de altitud, donde por el mal de páramo me dieron 2 desmayos, pero bueno, la experiencia vivida con lo que allí vi, además que es legada al fenómeno ovni, porque ellos me dicen que en primer lugar me llevó a ver unos sitios con unas marcas de probable aterrizaje de ovnis y que ya habían crecido bastante la hierba porque fue hace unos meses, y me quedé sorprendido por dichas marcas y la coincidencia que tenían, pues dichos amerizajes de ovnis estaban situados a pocos metros de donde se encuentran esos megalitos extraordinarios que vimos en la provincia de Cangallo, en Ayacucho, y que tienen que ver probablemente con relaciones o con una especie de simbolismo astronómico, porque según me cuenta el señor Cuba, el empleado del grifo que me llevó a ver todos estos lugares y descubridor de los mismos, parece que algunos de estos megalitos están orientados para los solsticios y además en las noches justo la Vía Láctea pasa por encima del lugar. Es un lugar verdaderamente fantástico y donde el fenómeno ovni ha estado presente por los numerosos testigos de los pocos pobladores que hay en dicha zona, porque es un lugar bastante aislado. Sí, 2 cosas que nos deja tu experiencia. Primero, lo que son las estructuras megalíticas, que son casi o nada investigadas, tomadas en cuenta y hasta negadas a veces por la arqueología tradicional. ¿Por qué pasa esto, no? ¿Y cómo reconocer y para qué servían? ¿Prueba de qué son estas estructuras megalíticas? Me dices que estaban alineadas también con ciertos momentos peculiares del año. Sí, efectivamente, con los solsticios y los equinoccios, medidos por el propio señor Cuba, y él ha trazado un mapa de toda la zona y van marcando todo el borde de la pampa como si se ve que están sincronizados unos con otros. ¿De qué se diferencian? De que no son piedras puestas a voluntad o no son
es decir, piedras que tengan un significado astronómico relacionado con cultos en el pasado. Pues nada más y nada menos porque dichos megalitos están rodeados de una corona de piedras sujetando al megalito, pero un piso bien como adoquinado, bien hecho. Y después me llamaron la curiosidad que hay sitios donde hay hasta 2 y 3 megalitos separados 3 o 4 metros, uno de cada, y con una especie de murito de piedras también, y así como de medio metro a 1 metro de ancho, que conduce de un megalito a otro. Es decir, que se nota que ha habido una intervención humana tanto en la colocación y el trabajo del megalito como el soporte donde están puestos. Quiere decir que no hay ninguna piedra puestas al azar. Igualmente vimos algunos crones, la típico monumento circular con un megalito en el medio. Había crones que tenían desde 2 metros apenas de diámetro hasta 7 a 10 metros de diámetro. ¿Para qué se utilizaban esos específicamente? Bueno, pues los estudios que se han hecho en las Islas Británicas, en el noreste europeo, que es donde aparece más ese tipo de monumentos, pues probablemente tuvieran relaciones también gastronómicas y como fueran también sitios de poder. En un trabajo que hicieron 2 investigadores reconocidos japoneses en uno de los menhires más altos de Bretaña, un menhir de 8 metros de alto, pues encontraron que al excavar encontraron piedras como estos que estamos encontrando en Ayacucho. Es decir, excavaron y apareció rodeado todo de piedra, y según iban midiendo con el péndulo, los grados Kirlian se abrían más hacia cuando más iban llegando desde 2-3 metros separados del megalito hasta llegar casi al megalito. La energía crecía. Justo de eso quería hablarte porque Cristian Tarantola, que es un amigo que estuvo por acá, chileno, en la zona de Ladrillado, allá en, me parece, San Pedro de Atacama, nos comentaba que hay una parte, obviamente, lo que tú dices, la base, el suelo, pero sobre todo cuando él ponía la brújula se enloquecía, ¿no? Entonces, ¿por qué se dan este tipo de desórdenes magnéticos o en estos lugares? Tú dices que son como centros de poder, o sea, por ahí pasa la energía efectivamente, planetaria. podía ser o linear ley, linear Harman, o conjuntamente alineamientos de ambas líneas, que cuando se juntan Harman con ley forman unos lugares de poder muy fuertes, y que probablemente, si el fenómeno ni se comprueba que pueda estar relacionado con dichos lugares, pues puede ser que ellos tengan, no sé, lleguen allí porque hay ese tipo de energía y ellos la detecten mejor que nosotros, y que la detectaban los antiguos y que nosotros la podemos detectar con personas que tienen ciertos poderes psíquicos desarrollados o empleando el péndulo, las varillas, etcétera, como yo hago precisamente con el péndulo. Y lo curioso es que él me dijo que había 2 megalitos que no llegamos porque ya llevábamos 6 horas caminando por la pampa a 4.300 metros de altitud. Un hombre que viene a Europa como yo con 70 años era imposible aguantar, tuve 2 desmayos y no podíamos. Él me invitaba a ir a ver el dolmen, pero yo ya estaba totalmente agotado, y 2 megalitos, uno de 8 metros de alto y otro de 5 metros, únicos en el Perú. Entonces estamos ante un nuevo hallazgo arqueológico en Perú que me pidió el señor Cuba que tratara de darlo a conocer. Por medio de la televisión en España trataré de hacerlo llegar, por medio del programa que estamos grabando, y también por medio de algunas publicaciones españolas donde yo publico regularmente, de dar a conocer esto y que mueva a la arqueología oficial, la arqueología de otros países, que se vengan a estudiar y hacer un buen trabajo al respecto y determinar qué hacía este monumento tan enorme de más de 50 kilómetros cuadrados extendidos en un lugar inaccesible de la pampa de Cangallo. Ahora me dijiste también, no sé si pertenecer a este mismo viaje, pero estuviste por Cuela. ¿También encontraste cosas? No en este viaje, hace 2 años estuve por Cuela y no, lo que ahí descubrí es algo que ando buscando y relacionado también con el temón, y que son unos grabados lineales, un cierto tipo de escritura desconocida que, según el investigador que dirige nuestro equipo, el reconocido arqueólogo español Juan Manuel Muñoz Pérez Gambero de la Universidad de Málaga, de que sea una escritura muy antigua de una cultura de probablemente hace 8 o 10 mil años que se desarrolló
desarrolló por todo el mundo o por los principales países, y ya tenemos ubicados este tipo de grabados en un sitio muy apartado de Alaska, donde solo se llega hidroavión, donde sean arqueólogos del Museo Nacional de Anchorage, de la capital de Alaska, han estado haciendo excavación allí, bueno, y han dicho que los grabados lineales son hechos por el hombre, y donde lo estamos ubicando también con un equipo de colaboradores, arqueólogos y amigos investigadores en la isla de Cerdeña, en Italia, en el Mediterráneo, y también en las Islas Canarias. También estamos trabajando donde hemos podido demostrar el mismo tipo, en varias partes de España, en Francia, muy cerca de París, por cierto, en unos abrigos, es decir, la arqueología desconocida de París, cerca, unos 20 y pico kilómetros, y también en otras partes del mundo, como ya te he dicho, en Cuelac, en Colombia, en la cultura San Agustín, de los monumentos megalíticos, que ahí aparecen muchos dólmenes también, que no tienen que ver con la estatuaria de San Agustín y que son muy antiguos, de 7000 años más o menos, y que en las piedras de los dólmenes aparecen también ese tipo de grabados lineales. Es decir, que estamos ante algo novedoso dentro de la arqueología y que hay que buscar nuevas. Sí, y me haces plantearte la siguiente pregunta, y bueno, y también otras más que te voy a hacer después, pero la primera es que estuviste en Ecuador, o bueno, pensabas estar por Ecuador, y nosotros hemos conocido a Juan Manuel Palacios, Tallos Cape, buen amigo. Claro, y te conoce mucho, y él llegó a hacer varias de sus investigaciones siguiendo las indicaciones que se encontraron, no estoy seguro, creo que en las pinturas rupestres fuera de la cueva de los Tallos, como a especie de un mapa, ¿no? Sí, unos grabados, más que nada pinturas, unos grabados de unas piedras que están muy cerca de la cueva de Tallos. Entonces se puede entender que algunas indicaciones, lenguaje, mensajes, están grabados en los como pinturas rupestres, y nos podrían ayudar también a dar con otros puntos. ¿Y qué opinas un poquito de la cueva de los Tallos? Tú sabes que el famoso libro que publicó la NASA, que ya parece que no se puede bajar, un libro que la Oficina de Relaciones Exteriores de la NASA lo publicó el año pasado. Precisamente estaba yo en Perú, iba a dar una conferencia en la Universidad Ricardo Palma de Lima, cuando unos días antes publicó la NASA ese libro, que lo bajamos, el amigo Giorgio, que tú conoces bien, colaborador de este programa, y luego lo bajamos, y bueno, y la conclusión que llegan 15 investigadores de las más famosas universidades de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, es que probablemente muchos, no todos, algunos de los petrolíferos o grabados de formas lineales que aparecen en diversas partes del mundo, sea una forma de escritura o de alfabeto interestelar para relacionarse o comunicarse por los grupos venidos de otros planetas o de intraterrestres o de fondo de los océanos, de comunicarse con nosotros. Y a la manera de un lenguaje universal, ¿no? Efectivamente, un lenguaje universal, eso es lo que estamos trabajando. Sí. Y esta conexión también con lo que es Cueva de los Tallos, con, me parece que cultura, los sumerios también. Es que efectivamente, además que los sumerios fueron la primera escritura que se conocía, que se conoció en el mundo, la escritura sumeria, la cuneiforme, pero curiosamente esta escritura todavía creemos que es más antigua que la cuneiforme de los sumerios. Que la cuneiforme, los sumerios debe tener entre 5 a 6.000 años, y la que nosotros creemos que se puede calcular entre 7 a 10.000 años, según las conclusiones que llegó el profesor Juan Manuel Muñoz Pérez Gambero, que estaré presente dentro de mes y medio en Málaga para presentar un libro al respecto sobre sus conclusiones sobre este tipo de grabados lineales, que ya te digo, están apareciendo en varias partes del mundo, ya como te dije, en Alaska, en Colombia, en Perú, y suponemos que habrá muchos sitios más, pues yo no me puedo patear todo eso solo, y a pesar también tuve noticias de que la cueva en la zona de Tacna, en la famosa cueva ¿En Micuya no? No, sí, una cueva muy famosa de pinturas que aparece en una parte baja de la cueva, también esos grabados lineales. Sí, y nos lleva un poquito a lo que es, quería preguntarte también, lo que hablábamos hace un momento, esta famosa espiral, ¿no? Que también la has encontrado en Toro Muerto, la hemos visto, y casualmente ambos la hemos visto ahí en Pumapún. No, y sabes que es el único grabado que ha aparecido en la ciudad de Caral.
En la ruina de Caral, el único grabado que se ha encontrado es una piedra frente a un templo, como una especie de altar con una espiral. ¿Qué simboliza la espiral? Sí. No, sí, pues lo vi hace 2 años cuando visité Caral, le pregunté al guía, le dije lo que yo quería conocer, si había arte rupestre por la zona. Entonces me llevó a ver la piedra que está junto como un altar, delante de una de las pirámides que hay en Caral, y tiene una espiral. Bueno, la espiral podía ser el símbolo del mundo, del origen de la humanidad, es decir, puede dar lugar a varios tipos de interpretaciones según también el tipo de cultura o pueblo que la haya hecho. Pero hay un detalle, ¿no? Que justo... Sí, tú dilo tú. Sí, luego aparece en todas las culturas, pues está apareciendo aquí en Tiahuanaco también, sí. Hasta en sitios que dice que llegan en naves. Eso te han contado los mismos vigilantes. Me lo contó un mismo vigilante de Pumapuncallín. Y por cierto, ella, la vigilante, una señora, me llevó a ver varios petrolíferos que estaban medio escondidos, que no se ven normalmente. Y has estado ahí, como te preguntaba, y es verdad entonces que probablemente Tiahuanaco tenga mucho más allá de los 30.000 años con los que lo dató Poznansky. Sobre las dataciones de Tiahuanaco, las dataciones oficiales son mucho más recientes y no sé, tendría que haber material o estudiarlo, hacerlo con un buen tipo de bien carbono 14, bien sistema de termoluminiscencia, bien sistema por medio de la limitación de la altura o donde se encuentra, es decir, los monumentos por las fragmentaciones, es decir, que hay muchas formas de poder datarlos y bueno, y lo que sí sé es que va a haber muchas sorpresas probablemente en los próximos años dentro de lo que es el estudio de la arqueología mundial, y cada día estamos demostrando más la antigüedad. Cuando yo, por ejemplo, en España, el famoso sitio de Atapuerca, que hace 20 años decir que el hombre en España tenía 1 millón de años era como llevarte para la Inquisición, quemarte vivo, porque eso era un improperio total, decir el hombre, y resulta que ya llevamos apenas 20 años, hemos ya bajado en capas estratigráficas de hasta 1.300.000 años la presencia del hombre en la península ibérica. Entonces, es decir, que estamos rompiendo todos los moldes del poblamiento humano, del conocimiento de las culturas. Por ejemplo, las cuevas de Altamira se estaban datadas en 18.500 años, ahora las han datado por un sistema en 21.000 años. Es decir, que estamos, y bueno, y ahí te sorprendes con Caral, una ciudad que otras dataciones que han salido de Caral reciente ya no eran 5.000 años, ya nos están llevando entre 6 a 7.000. Sí, es increíble. Entonces estamos rompiendo. Por 1.000 años se mueve todo, ¿no? Realmente, sí, ¿no? Se mueve todo, efectivamente, hay unos cambios tremendos. Ahora, tú has tocado otro tema también importante, que es ahí donde quiero llevar a los televidentes, que es mucho se habla de que, bueno, en realidad se sabe que los que descubren América son los europeos, pero justo tú estás detrás de esta investigación o conocías esta parte de la historia en que es probable que el hombre americano visitó Europa, ¿no? Sí, bueno, esa es la teoría tradicional. Yo estoy demostrando que no. Yo te cuento que en Galicia tenemos más de 100 y pico topónimos quechos. Te nombro Chavín, que solo hay 2 en el mundo, en la provincia de Lugo, en Galicia, en España, y en Chavín, en Perú. Y te cuento que, por ejemplo, aquí cada día me estoy encontrando desde los cabanas que poblaron en Puno hasta los coyas, y todos esos nombres son gallegos. Es decir, y probablemente esa sea la toponimia es la base del estudio de la arqueología. Estudiando la toponimia se puede llegar a muchas conclusiones, y con la toponimia tenemos que si hay 100 y pico topónimos que coinciden en las zonas de Galicia, en las zonas del altiplano peruano-boliviano, y coinciden en la zona etrusca de Italia, donde una autora, Natalia Rossi Tarifi, famosa filóloga que conocí personalmente en Venezuela durante mi vivencia en ese país, donde llega a la conclusión que los etruscos salieron de los Andes, es decir, porque de Europa pudieron venir aquí en 1492 y los americanos no pudieron navegar a Europa, como en el libro que yo he publicado en los Arahuago Taínos, una cultura precolombina en las Islas Canarias, porque no pudieron haber llegado antes, si conocían la navegación, fabricaban los barcos de Totora. Colón se encuentra en Jamaica canoas de hasta 25 metros de largo con 150 remeros.
Y resulta que yo he navegado una reproducción de la Pinta allá en Galicia y un barco, yo no me atrevería allá en Galicia y un barco, yo no me atrevería a pasar el Atlántico en la Pinta, porque cabeceaba que daba gusto, y la Pinta tiene 23 metros de largo. Las canoas indígenas que encontró en Jamaica, Cuba, Puerto Rico, Colón, 28 metros hechas de un solo tronco, que eso no se pueden voltear, con 5 metros de ancho en la parte más ancha y con vela, porque conocía. Otra cosa que se negó siempre la navegación a vela en América, y eso es mentira. Hay cronistas que los ocultan, donde dice que la navegación a vela era conocida ya en América, la reconocían varios pueblos del Pacífico y del Atlántico. La prueba está que tenemos que las Islas Galápagos, que quedan a 2.500 kilómetros de la costa peruana, aparecen 18 lugares con asentamientos, con cerámica, resto de cerámica, cultura chimú y moche. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo navegaban 2.500 kilómetros o pudieron llegar a la isla de Pascua e incluso llegar a las Marquesas y esos monumentos que han aparecido tipo incaicos, no de un acabado tan perfecto, que han aparecido en las Islas Marquesas? Y las figuras de Pascua, ¿cómo explicas tú todo eso? ¿Que llegaron solas ahí volando, levitando? No. En el pasado, hace miles de años, hubo navegaciones de allá para acá y de acá para allá, y hubo contacto, y hubo pueblos. ¿Se rompieron? Pues sí se rompieron por aislamiento, porque de aquellos, si acaso 5 o 7 mil años, las culturas eran matriarcales, no eran tan guerreras. Ahora las culturas son patriarcales, desde las que tenemos actualmente hasta las de los últimos 2000 años para acá. Esto ha hecho que los pueblos se volvieran guerreros, que en los mismos continentes unos se estén guerreando con otros. Tú ves que la cultura inca, tan buena y tal, pero la cultura inca subyugó centenares de tribus y de grupos etnográficos a través de toda América, desde el Ecuador hasta Paraguay, hasta Argentina incluso. También me comentabas, bueno, en realidad el año pasado o el anteaño no te pude preguntar nada sobre Chavín de Huántar, y Giorgio me decía, pregúntale de Chavín de Huántar, y ahora te pregunto, sí. Tú que estuviste por ahí, ¿qué encontraste? Estuve en Chavín de Huántar, sí, me llevó una sorpresa, un sitio increíble. Tanto los monumentos megalíticos, las cabezas clavas, todo eso, y bueno, y me doy cuenta después de analizar los dibujos que vi, que aprecié con las fotografías que tomé, que la cultura de Chavín de Huántar, a pesar de estar situada a una altitud, creo que unos 3.000 metros, casi 2.800, ¿no? Pero para mí yo lo veo una influencia amazónica. Lo veo una influencia amazónica porque ves la figura del jaguar, la figura de la serpiente, es decir, la figura del mono, es decir, la fauna representativa del Amazonas a 3.000 y pico metros de altitud no tiene sentido. No. Se tuvo que haber una influencia, o que fueron pueblos venidos de la Amazonía que, escapando probablemente invasiones caribes, invasiones de otros pueblos, remontaron a lo alto a la alta montaña y fundaron sus poblaciones aquí en la montaña. Eso me hace pensar en dos cosas. Primero, volviendo a Cuela, que le hacen una relación con también algunas culturas mayas, ¿no es cierto? Y también a lo largo de Chile me parece que hay un par de islas que tienen, por lo menos en lo que son la iconografía, cosas parecidas, pero más de influencia maya, y me hace acordar esto como para decir que hay pueblos que se han conectado que han peregrinado, digamos, por Sudamérica. Bueno, los pueblos mayas comerciaban, ya te digo, a través del Caribe. Mismo Colón narra de haber barcos mayas cargados de mercancía negociando en las costas de Venezuela, en las costas de Guyana. Entonces, bueno, se supone que si llegaban ahí, pues probablemente llegarían. Se sabía que comerciaban a través del Istmo de Panamá, comerciaban por tierra con el grupos del Pacífico, los Jaima de norte por la zona de Estados Unidos, que hacían la navegación a vela. Parece que tenían puertos establecidos en una y otra parte del Istmo de Panamá, más o menos calculando, porque es la parte más estrecha, y que probablemente se intercambiaban mercancías del Pacífico al Caribe, al Atlántico y viceversa. Sí, y la otra cosa que también te quería preguntar era que me hace acordar mucho a estos dos documentales de Benítez, de Sahara Rojo y Sahara Azul, donde se habla de la cultura bereber y también de pinturas, las pinturas rupestres, que se ven ballenas, se ven animales también tipo de la jungla, y esto es un desierto actualmente. Sí, efectivamente, la cultura, yo he estado
estado en Libia, por cierto, salí 48 horas antes de la famosa revolución contra Gaddafi, logré salir por los pelos y bueno, estuve en el sur de Libia, en la zona pegada a Argelia, Tassi Caldera, a Tassili, y entonces pude ver efectivamente la fauna, una fauna que ya es inexistente. Eso demuestra que esa cultura tiene más de 5.000 años. Y probablemente los bereber es una cultura curiosa porque ellos eran de cráneo braquicéfalos y de sangre y entonces cero, y son idénticas a los arawaks que yo menciono, claro. Tanto en el carácter del cráneo braquicéfalo como en el carácter sanguíneo. Y curioso, probablemente por desecación o por cambios climáticos el desierto del Sáhara se desecó en una forma probablemente hasta violenta, porque debió haber cambios climáticos fuertes, probablemente por caída de algún aerolito, por problemas, lo que fuera. Hubo cambios climáticos como los está viendo ahora actualmente, y eso se hicieron un proceso acelerado. Eso lo obligó a que ese pueblo grande que existía, que tenía ríos que ahora están tapados de arena por el desierto, que tuvieran un gran desarrollo y que debido a esos cambios climáticos abandonara la zona. Se presupone que por Marruecos, ellos conocían la totora, en la costa de Marruecos hay totora, que pudieran construir naves y llegar a América, y también que otros pueblos de esos llegaran a generar la cultura egipcia, predecesores remontándolo el Nilo, etcétera, etcétera. Pero también sería la península ibérica, ¿no? Bueno, no, los guanches, pero es que probablemente ese grupo poblacional muy grande de la zona del desierto del Sáhara se disgregó. Uno pudieron mar, atravesar el Atlántico, otros llegarían a las Canarias como escala, y las Canarias, y de ahí a América, y de América volver a las Islas Canarias, por los que se han encontrado restos arqueológicos muy parecidos en las islas más al oeste de las Canarias, que están orientadas a América. Las islas más al este están ubicadas pegadas a África, y en ellas no hay influencia más en las que están pegadas hacia América, al oeste. Y es curioso, y probablemente otros grupos pasaron la península ibérica. Mira, recientemente un famoso científico especialista en el equipo mundial que hizo el mapa del ADN mundial, el doctor, es que no me acuerdo el nombre, de la Universidad de Santiago, en Galicia, pues según ellos, nosotros los gallegos tenemos un 25% de influencia tuareg. Es curioso, ¿no? Y entonces, bueno, es que resulta que los grabados lineales, donde primero me los encuentro, genéticamente, donde yo me los encuentro es en Galicia, la provincia de Lugo, y después me los encuentro en Canarias, y después me voy a Libia y me los encuentro en el sur de Libia, esos grabados. Es curioso, ¿no? Entonces ahí estoy demostrando que un pueblo probablemente muy grande y numeroso del norte de África, entre Túnez, Argelia, Marruecos y Libia, en esa zona se desarrolló un gran pueblo, como pudieron ser aquí los incas en América, y probablemente por cambios climáticos se dispersó por todo el mundo, y ahí vienen todas esas coincidencias de pinturas rupestres. Yo tengo una escena que ubiqué en el Orinoco, en Venezuela, en una zona indígena que me acompaña, que es la misma zona del cabeza redonda, de los hombros abultados, idéntica idéntica a la famosa que aparece de cabeza redonda, el dios sahariano que aparece entre los... Sí, claro, dios marciano. El dios marciano, efectivamente. Gigante La misma escena la tengo repetida yo en el Orinoco, en pintura, sí. Es curioso, en la zona del estado Amazonas de Venezuela. No podríamos dejar de lado tampoco por ahí a Toro Muerto, ¿no? Donde hemos encontrado espirales. Toro Muerto, verdad que fue una visita inolvidable, porque para mí es el lugar del mundo que más petrolíferos he podido ver en grupo, y con unas, creo que casi 2.000 y pico rocas, y con... Más de 10.000 dibujos, por lo menos. Más de 10.000 y más de 20 y de 30.000 también, sumando todos. Aquello es enorme. Tuve también en Micuya, en Tacna, también, pero bueno, Toro Muerto es todavía más fuerte. Pero me decías, no sé si te acordás, pero me decías que no, como que eran muy particulares los de Toro Muerto, porque como que no se parecían mucho a otros, aunque sí habían algunas cosas. Sí, de Toro Muerto, sí, yo del arte rupestre que he investigado por Europa, América, África y todo, me encuentro que en Toro Muerto hay cosas muy singulares,
otras cosas parecidas, otras muy similares, pero creo que lo de Toro Muerto es una escuela muy especial, muy donde aparece mucho el culto a esas figuras antropomorfas con una especie de casco, rayos, es decir, que ahí nuestra mente nos podía llevar a muchas conclusiones y a muchas... Sí, que estuvimos pues por ahí, ¿no? Estuvimos por ahí, efectivamente. Y tú tuviste oportunidad luego de estar en Micuya también. Tuve oportunidad de estar en Micuya el año pasado, en diciembre, en el Congreso Nacional de Arte Rupestre de Perú. Wow. Y bueno, donde presentaron numerosas ponencias, visitamos Micuya y bueno, también me sorprendió el lugar. No sé si te trajo a la mente un poquito lo de Toro Muerto. No, en Toro hay principalmente muchas figuras. Lo que pasa es que allí consigo también otras nuevas. Y me consigo figuras en Micuya que las he visto en el sureste de Estados Unidos, como son los famosos flautistas. Y eso que me los consigo, que allá le dicen, es un dios Copeli, que es un dios de la cultura de los grupos anasacis del sureste de los Estados Unidos, el dios Cocopelli, el dios de la flauta Cocopelli, que me pareció ver figuras idénticas en la zona de Micuya. Y ahí quería llegar exactamente justo al estímulo exterior, ¿no? Tú has oído hablar de esto, eres también partidario del estímulo. Tú sabes que esa fue una escuela de hace unos 20 y pico años, que de Rachel Dolmatov en Colombia, cuando empezó a decir que muchos de los parecidos de los petroglifos en mucha parte del mundo que se debían a estímulos tomando sustancias alucinógenas o llegando a estado de trance por medio de la música, la concentración, el ruido del agua, los cantos chamánicos, etcétera, etcétera. Yo no estoy de acuerdo que para entrar en un trance haya que tomar sustancias alucinógenas, más bien difiero de todo eso. Creo que una buena concentración, un sitio muy espiritual, muy relajante, se puede llegar a ese. Y no estoy de acuerdo tampoco, porque yo he hablado con gente que ha tomado alucinógenos y le pregunto, ¿veis espirales? ¿Veis laberintos? No veo. Bueno, entonces, ¿qué estáis diciendo? Porque aparece un laberinto de 7 vueltas en Arizona, Estados Unidos, en Siria, en la India o en Galicia, donde tenemos 15 laberintos, o en las Islas Británicas, vayamos a decir que un estímulo causado, un cerebro estimulado con sustancias alucinógenas puede haber un laberinto de 7 vueltas. No estoy de acuerdo con eso. Fue una época pasada dentro del estudio del arte rupestre que se habló mucho de eso. Al principio estuve de acuerdo con algunas de algunas publicaciones que he hecho, lo he dicho, pero me refuto de todo y no creo. Yo creo más en los contactos interoceánicos, efectivamente, para desarrollar todo ese tipo de... Que fue la tendencia. Claro, Rafael, hay que en este caso eliminar los grabados simples como una espiral, unos círculos concéntricos o una cruz. O el sol. Son unos grabados muy simplistas, pero en grabados complejos como el laberinto o cuando son escenas completas, como yo he visto desde en el Atlas marroquí y en Venezuela, con mismo tamaño y unos grabados unos círculos decorados, donde yo he llevado calcos de Venezuela, he estado con arqueólogos marroquíes en la zona del Atlas, 2000 y pico metros, haciendo calcos, y y los arqueólogos conservadores que estaban conmigo en la zona de Marruecos, del Atlas, decían, parecen hechos por la misma mano. Llegaban a esa conclusión, no creían que decir que podría ser un intercambio o unos contactos en el pasado. Y es que han tenido que morir una gran camada de arqueólogos para que se puedan aceptar cosas nuevas dentro de la arqueología, ¿no? Sí, yo creo que es terrible. La famosa escritura polémica de los mayas, ¿no? Que es terrible tener que decir eso, que hayan tenido que morir algunos. Me pasó en Portugal, pero ese no ha muerto todavía. En Portugal donde arqueólogos, un famoso arqueólogo portugués, el padre de la arqueología según ellos, me renegó la existencia de las figuras de la Nazca portuguesa que yo descubrí en las montañas de la Sierra de la Pereda al norte de Portugal. Figuras de hasta 400 metros, letras con fechas alineadas, figuras de aves, figuras de animales marinos como delfines o ballenas, figuras de cuadrúpedos, etcétera. Y claro, es arqueólogo porque había intereses claros, se iba a construir un centro de energías eólicas y todavía había mucho dinero por medio. Hasta se me llegó a decir que mi vida corría peligro, me llegaron a avisar ecologistas de Portugal, de la región de Braga, en Portugal, y decir que hay mucho
daño que se le hace a la arqueología dentro de la arqueología conservadora y de grandes y reconocidos arqueólogos, que por llevarse ellos el peso de la fama y eso no quieren ceder ante nuevas evidencias de arqueología actual. Actualmente ya eso está superado, porque está surgiendo una gran camada a nivel mundial de arqueólogos jóvenes. Sabes, con las dataciones de América tenemos unos grandes problemas. No se estaba aceptando más de 9.500 para el poblamiento americano. Y resulta que tenemos herramientas en Sitio Calico, California, de un grupo de arqueólogos norteamericanos que están trabajando desde hace 25 años en el mismo lugar y han llegado capas estratigráficas donde consiguen herramientas paleolíticas de 300.000 años de antigüedad. Entonces, y después las pinturas rupestres de Piauí en Brasil, 41.000 años de antigüedad, donde aquí tenemos dataciones ya en Perú 17.000 años en pinturas, en Colombia igual, tenemos fauna asociada de mastodontes con flechas en Estados Unidos, en Nuevo México, que he podido ver personalmente, en Venezuela, en la zona de Falcón, es decir, que hay muchas pruebas que demuestran que incluso se llegaba a decir que el hombre era autóctono en América también, y que se había originado en base a primates de la selva amazónica, como decía Amellino, el famoso arqueólogo director del Museo Arqueológico de Buenos Aires, que era una de las personas de más alto prestigio en la arqueología americana en el año 29. Y eso es lo que uno dice, ¿no? Han habido, pese a lo que estamos diciendo, aunque suene contradictorio, los grandes capos de la arqueología y los que tuvieron ese ojo que descubrieron superculturas son los que se lanzan también con las teorías más alocadas, se podría decir, ¿no? Sí, y resulta que después los atacan. A Mellino lo atacaron todo el tiempo, bueno, fue un horroroso, y él demostraba con muchas pruebas que el hombre era más antiguo de América de lo que se creía con restos arqueológicos. Y bueno, eso se demuestra también, según yo he visto un trabajo de unos glaciólogos, eran nórdicos, creo que de Suecia o de Noruega, y llegaron a la conclusión que de hace 10-12.000 años para atrás el estrecho de Bering no se podía pasar. Por un humano no podía pasar por el estrecho de Bering. Eso fue una puerta que se abrió hace 9.000 y pico años por un cambio climático también, y logró pasar el hombre en busca de la caza de los grandes animales. Pero ese puente se rompió, cambios climáticos, y no pasó más nada. Muy bien, Pablo, muy interesante lo que nos dices, y nos lleva a tocar el último punto, que es lo que sería conservación, difusión de todas estas maravillas, ¿no? Tú que has estado en el Perú, te has dado cuenta, creo que es obvio señalar que no hay investigación, no hay excavaciones. Si habrá sido, incluso esto le pasa a mismo Bolivia, que Tiahuanaco no está excavado más del 30 o 40% o mucho. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Qué es lo que recomiendas tú? Las excavaciones arqueológicas son costosas y el estudio del pasado es costoso, porque se necesitaría que, aparte de que el gobierno, por medio del Ministerio de Cultura y las instituciones privadas, los grandes fabricantes de productos, eso pudieran subvencionar algún tipo de... Porque eso lo desgravan también para sus declaraciones económicas, pueden desgravarlo y no les causa mucho perjuicio económico. De invertir más en cultura, de que las escuelas también, los profesores, todo, se les den charlas. El otro día di una conferencia en la Universidad del Altiplano, Nacional del Altiplano, en Puno, hice ver también esas preocupaciones. Le decía a los futuros antropólogos que me estaban oyendo la conferencia de que para proteger hay que divulgar, aunque parezca mentira, hay que divulgar. Es decir, ir a los colegios, a los niños ya desde pequeños, darles charlas arqueológicas. Esa labor yo lo hice en un estado en Venezuela con resultados extraordinarios. Hoy, cada vez que visito, ya después de 20 y pico años que resido en Europa, Venezuela, la zona del estado Barinas, en el Piedemonte y los llanos venezolanos, me encuentro que no hay casi, muy poquito problema de vandalismo. Es decir, porque hemos hecho una campaña ya en los mismos pobladores de reunirlos en un caserío, darles charlas, les dábamos unos carnés identificativos de vigilantes de su patrimonio. Dijimos que era su patrimonio, le dábamos unos carnés, y ellos con esos carnés a la gente que venía a molestar les decían: mire, que nosotros somos vigilantes, si ustedes hacen algo mal los denunciamos a la policía, al ejército. Y
también dábamos, que eso lo dije muy bien en Puno, y algunos profesores allí de la Universidad del Altiplano me alabaron y me dijeron que era buena idea, de dar también charlas en las escuelas de policía, en los cuarteles, a los militares, que ellos andan mucho en maniobras militares, y la policía también, que ellos conozcan también el patrimonio y sepan identificar, conozcan también la arqueología para evitar el intercambio, el contrabando de piezas arqueológicas. Porque estoy seguro que en el aeropuerto de Lima, estoy seguro que si acaso de los 100, 200, 300 empleados, si acaso caen en aduana, si acaso media docena de ellos pueden conocer arqueología, es decir, divulgar a todos esos medios de las zonas fronterizas, policías, ejército, los medios de difusión también, la televisión, tener un minuto de publicidad hacia la conservación del patrimonio y empezar con los niños pequeños y después continuar la universidad, aunque no sean de arqueología, de otras ramas también, porque la persona que es médico, que es arquitecto o que es ingeniero, lo que sea, también aparte de su carrera arqueológica puede ser que le guste la arqueología y estudiar el pasado, y entonces pues eso hay que darlo a conocer. Yo me sorprendo cuando llego a cada departamento del Perú, que la gente de un departamento no conocía la arqueología del otro, y te estoy hablando de profesores de arqueología de Perú, de las facultades de ciencias sociales. Me sorprendo, tanto en Lima como lo he visto en Puno, como lo veo en muchos lugares. Dice, no, que en tal lado, en tal sitio, en Ayacucho, descubrí. Se sorprende, es decir, hay que eliminar los localismos dentro de la arqueología. Es que la cultura inca no estuvo aquí en Ayacucho o que diga en Arequipa, estuvo en todo el territorio. De aquella no había frontera, ni había departamento, ni había provincias, era un territorio americano común. Entonces no podemos caer en localismos, que la cultura de Huancayo, que la de Ayacucho, que la de Arequipa, que la de Cusco, que no, Abancay, que son culturas, lo que es inca es inca, lo que es guairo es guairo, lo que es chavín es chavín, pero sin especificar regiones, porque nos encontramos, yo por ejemplo me encuentro en un rastro en Puno de influencia tiahuanaquense. Entonces, pues, es decir, que las culturas se extendieron. Y te encuentras por todo Centroamérica la cultura maya y una influencia por toda Centroamérica, que llega incluso hasta los Andes venezolanos. Entonces, no podemos caer, hay que terminar los localismos y estar todos unidos, la gente de cultura, los gobiernos, los funcionarios de altos cargos, todo, defender nuestro patrimonio, porque si nos ha llegado a cabo de 3, 4, 5 mil años intacto, pues debemos conservarlo para generaciones futuras, que en miles de años diga hoy que mira este patrimonio que bien nos ha llegado, porque nosotros no hemos destruido. Pero vamos aquí a los sitios con sitios rupestres como yo he ido y ver el corazoncito con la flecha, Pepita y Manolito se aman. Eso no. Si tienen, ¿por qué no lo hacen en otro lado? ¿Por qué lo van a hacer justo encima de la pintura o al lado? ¿Por qué? ¿Por qué romper ese contexto escenográfico, ese contexto de territorial, de paisaje? Y después culpo a todos los candidatos del gobierno de este país y principalmente de Perú, porque es donde he visto el fenómeno. A todos los culpo, centro, derecha, izquierda. ¿Por qué esa sinvergüenzura de colocar propaganda en todo el país, por todos los pueblos, por las carreteras, en las casas, todo pintadas políticas? Es una sinvergüenzura, y se lo digo a todos los candidatos al Perú, sois unos sinvergüenzas por hacer lo que estáis haciendo. Estáis destruyendo el paisaje, la arqueología y el patrimonio. Da gusto ver unas antiguas casas que todavía mantienen el rigor indígena pintadas con signos políticos. Eso es vergonzoso y estáis haciéndole un gran daño al país. No tenéis perdón, y si así vais a manejar cuando seáis presidente del país, os auguro que os va a ir mal y que el pueblo nos va a querer. La cultura es lo principal de este país y hay que elevarla, y no hay que destruir como lo estáis haciendo durante vuestras campañas políticas. Sois unos sinvergüenzas.
disculpar por estas palabras, pero No, la emoción me ha embargado un poco. Es que me duele cuando voy por las carreteras, por los pueblos más alejados, ver todo eso. De verdad que me duele. Se entiende y te agradezco esta reflexión porque alguien lo tiene que decir. Nada, no me importa que no. Simplemente fue un momento emocional y mis investigaciones, pues yo no vivo de esto, no vivo de la arqueología. No vivo de esto, yo he tenido mis negocios y gracias a eso es que he podido investigar, gracias al trabajo duro que he hecho desde los 15 años que emigré desde Europa a Venezuela, y de ahí pude ahorrar algo y actualmente, aunque en situaciones difíciles económicas, simplemente sigo moviéndome por el mundo buscando la verdad del pasado, nada más que eso es lo que... Sí, tienes razón y es más, Toro Muerto nos comentaban por ahí pobladores que hay oídas, ¿no?, de que quieren lotizar en ese terreno para hacer chacras, ¿no?, justamente, y vienen de parte de decisiones políticas en muchos casos, y el problema también parte porque nosotros no conocemos, ¿no?, y también nuestra función como periodistas es tratar de dar a conocer estas cosas para que la gente pueda amar obviamente lo que uno conoce lo va a amar y lo va a proteger, ¿no? Pero si no conocemos nada, viene, como tú dices, a agrupaciones religiosas que han ido a Toro Muerto a pintar cosas. Entonces hemos estado ahí, hemos visto el daño que se ha hecho. Entonces recomendamos pues que a las autoridades pues actuar un poco mejor. Y bueno, Pablo, una vez más te agradezco por haber estado aquí en el programa. Por tu invitación a tu programa, Rafael. Estaré pendiente en Europa. Tus programas son excelentes y además nuevamente que estoy en Arequipa me siento muy feliz porque me siento como trasladado a mi España, porque Arequipa es única, es verdad que es un pedazo de la España trasladado a América, y aparte con su influencia indígena maravillosa y la hospitalidad de vuestras gentes. Gracias. Y de esta maravillosa ciudad. Sí, muchas gracias. Y un saludo por acá para el bar español de don Enrique, ¿no? Que hemos estado ahí un rato. Un saludo para don Enrique. Muy bien, entonces amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa.